Tema de esta campaña que tenemos, Semana de Oración, el 172. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelve el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer poder comunicarnos con cada uno de ustedes que noche a noche se han podido presentar aquí con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios, ¿verdad que sí? Por la presencia de cada uno de ustedes, por la presencia de nuestro Dios en medio nuestro y por la presencia de aquellos hermanos que noche a noche se han dado cita con cada uno de nosotros. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos. Nuestros hermanos queridos, nuestra semana de oración llega a su final, ¿verdad que sí? Ha sido una semana muy bendecida. Una semana muy provechosa para cada uno de nosotros. Damos gloria y honra a nuestro Dios por habernos permitido esta semana de oración. Amén. Nuestra semana de oración, como ustedes saben, fue titulada Lo que todo adventista debe saber sobre 1888. Pero el título en esta noche del tema es La justicia de Cristo en 1888 y la apostasía omega. Queridos hermanos, con ustedes tenemos a nuestro presentador. Vamos a tener la oración por nuestro hermano Fredis, así que pedimos que todos aquellos que podamos ponernos de rodillas para orar a nuestro Dios, para pedir su presencia. Gracias. Amén. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. En esta hora, Señor, le damos infinitas gracias por todos los cuidados que ha tenido con nosotros este día más que hemos pasado.
Gracias por llegar a un sábado más, Señor. Estamos a punto de entrar en el día del Señor, en el día suyo, Señor, en el sábado del Señor. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno de los que se ha hecho presente en este lugar. Bendiga también los hermanos, amigos que los están escuchando a través de nuestro canal El Fuerte Clamor por YouTube. Que esta semana de oración haya sido una bendición también para ellos. Señor, en esta hora le damos infinitas gracias por hacer llegar estos mensajes a los lugares, a diferentes lugares. No sabemos desde dónde, exactamente hasta dónde está llegando esta señal, pero usted sí sabe, Señor, que esta semilla que se está sembrando, Señor, sea usted quien la cuide y la haga prosperar, Señor. Bendiga, Señor, los hermanos que se han hecho presentes esta noche y los que se han quedado en casa por alguna dificultad, Señor, por algún problema, pues usted sabe los motivos, bendígalos también en gran manera. Amén. El Señor le pido una bendición especial por el predicador de esta noche, el hermano John Lopera. Por favor, Señor, bendígalo y que lo que él hable sean palabras suyas, Señor, y que nosotros podamos aprender, abrir nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones para poder aprender este mensaje que nos va a servir para el tiempo final que estamos viviendo, Señor, para los últimos días, cuando venga la prueba, que estemos fundamentados, Señor, en los muros firmes, que no puedan ser movidos por nada ni nadie, Señor. Que ninguna falsa doctrina pueda mover nuestros ideales, Señor, y que todo sea, lo que hagamos sea para honra y gloria suya. Todos favores los pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, y en ese nombre oramos. Amén y amén. Una vez más, mis queridos hermanos, el título de esta noche, el título tema es La justicia de Cristo en 1888 y la apostasía omega, presentada por nuestro pastor John Lopera. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien. Por la gracia del Señor, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Amén. Queremos darle la bienvenida a ustedes en esta hora, a pesar de la inclemencia del tiempo que hemos tenido aquí en la Florida. Y bueno, ya ustedes conocen tal vez las noticias, un sistema que se está acercando a nuestro territorio, pero el Señor está en control de todas las cosas. Amén. Sabemos que Él tiene el poder sobre la naturaleza y pues esperamos de que no sea como lo escuchamos en las noticias, que va a ser un sistema bastante de carácter desastroso, pero bueno, confiamos en Dios que podamos pasar por este huracán y todo pues no tenga mayores consecuencias. En esta noche quiero también darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando por el canal de El Fuerte Clamor. Gracias, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntanse felices de estar aquí acompañándonos nuevamente. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que usted esté viendo esta señal. Esperamos de que estos temas que hemos estado abarcando durante toda esta semana de campaña, que la hemos titulado Lo que todo adventista del séptimo día debe saber o debe de conocer acerca de 1888, hayan sido de mucha ayuda, mucho aprendizaje. Yo sé que hemos abarcado mucho de la historia adventista, hoy también no va a ser la excepción. Vamos a hablar vamos a leer muchas citas del espíritu de profecía, en fin, así que estén listos, por favor, abróchense en sus cinturones, como dicen, porque vamos a entrar en un terreno bastante delicado en el día de hoy. Quiero decirle por anticipado que no es mi intención presentar un tema en una forma de crítica o de ataque, sino de una forma de información para que nosotros nos demos cuenta dónde nosotros debemos estar parados como creyentes adventistas del séptimo día, como pueblo de Dios en esta tierra, y nosotros necesitamos saber verdaderamente en qué estamos creyendo. Bien, ustedes saben esa foto histórica que ustedes ven ahí en pantalla.
Ya todos nosotros la hemos estado viendo durante toda esta semana. Es una foto del Congreso que se llevó a cabo en Minneapolis, Minnesota, en octubre del año 1888. Y el título, como dijo nuestra hermana Milagros, ahí está en pantalla, La justicia de Cristo en 1888, que ese fue el mensaje central que se predicó durante ese congreso. Y dice también, y la apostasía omega. Esa palabra apostasía significa un apartamiento, un alejamiento de la verdad. Es muy importante que nosotros notemos eso. Bien, dos personajes claves que jugaron un papel muy importante durante este congreso en Minneapolis. Elliot Joseph Wagoner, a su mano izquierda, con lentes. A pesar de que era ministro, era también un doctor, era médico. Y también el hermano pastor Alonzo Trevier Jones, A.T. Jones, como se le conoce en inglés. Estos dos hombres, estos dos mensajeros, fueron los que Dios prácticamente usó para traer este mensaje de justificación por la fe al pueblo remanente. En la noche anterior pudimos darnos cuenta de que era el inicio del fuerte pregón y Dios estaba dispuesto a derramar ¿qué cosa? La lluvia tardía sobre su pueblo. Muy importante que nosotros pensemos en esto, queridos hermanos, pero la iglesia remanente rechazó ese mensaje. Se repetirá la historia dentro del pueblo profeso de Dios antes de que sea derramada la lluvia tardía, antes de que sea dado el fuerte clamor o el fuerte pregón del cuarto ángel unido con el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. Muy importante, vamos a leer unos textos allí. Les digo por anticipado, vamos a ir un poquito rápido por factor tiempo, porque tenemos mucho material que cubrir en esta noche. Espero de que el reloj no me traicione, que es siempre nuestro peor enemigo en estos casos. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, somos justificados gratuitamente, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay una palabra clave en ese versículo 24 de Romanos 3, la palabra justificados. En griego, esa palabra es dikaio. Dikaio significa equitativo en carácter o en acto, justo, inocente, libre o santo, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 1344 y la página 24. Así que, ¿qué significa entonces, de acuerdo a Romanos 3:24, la palabra justificados? Justificados por la fe en Cristo, ustedes y yo podemos ser equitativos en carácter, podemos ser en carácter o en acto, podemos ser justos ante los ojos de Dios, podemos estar inocentes, libres o santos. Qué hermoso, ¿verdad? Maravilloso, esa es la justicia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9, usa la misma palabra que acabamos de leer en griego, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Así que nosotros no tenemos que tenerle miedo a la ira de Dios si hemos pasado por la experiencia de la justificación. Y ya vimos que ser justificado no es solamente decir yo creo en Cristo. No, hermanos, ser justificado es estar delante de Dios, delante de su presencia, equitativo en carácter o en acto, justo, inocente, libre y santo. Así es que usted y yo tenemos que estar cuando seamos llamados a compadecer ante el tribunal de Cristo. Por eso nosotros no tenemos que tenerle miedo a ¿qué? A la ira de Dios. Bien, el núcleo del mensaje de 1888 era un redescubrimiento de la justificación por la fe del Nuevo Testamento. Pero los mensajeros lograron eliminar, ¿qué cosa? La escoria de muchos siglos de árido debate. Su comprensión del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 a la luz de la purificación del santuario, restauró su visión al nivel
de la pureza apostólica e iba a preparar un pueblo ¿para qué? Para la venida de Cristo. El mensaje de 1888, como ustedes ven ahí en pantalla, el mensaje de la justificación por la fe. Vamos a ver qué nos dice ahí esta declaración que vamos a leer a continuación. Dice así: el justo vivirá por la fe. ¿Cuánto de la vida de un hombre debe ser justo? Es una pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuál es la respuesta? Todo. No es solamente un poquito. No es un 80%, no es un 60%, no es un 75%, no. Dice, hace la pregunta, ¿cuánto de la vida de un hombre debe ser justa? Todo, en todo momento, ya que el justo vivirá por la fe. Ninguno de nuestros actos puede ser justo simplemente por la ley. Solamente por la fe puede un hombre o cualquiera de sus acciones ser ¿qué? Justo. Sigue diciendo, la ley juzga al hombre por sus obras, y esta es tan inconmensurablemente elevada que ninguna obra humana puede alcanzar su altura. Debe haber, por lo tanto, un mediador a través del cual se pueda obtener la justificación. ¿Quién es ese mediador? Cristo Jesús, por supuesto. Todos los actos de la humanidad están viciados. Todo lo que yo hago está viciado. En Cristo se encuentra la perfecta justicia de la ley y la gracia de otorgar el don de su justicia mediante la fe. Muy importante que nosotros notemos esto, porque hay veces que pensamos que como nosotros somos pecadores y todos nuestros actos están viciados, como lee esta cita, pues simplemente nosotros nunca vamos a poder obedecer como Cristo obedeció. Eso es lo que se enseña hoy en muchas de las iglesias, o yo diría que en la iglesia del pueblo profeso de Dios en esta tierra. Pero recuerden, hermanos, la justificación por la fe es la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Sigue diciendo, los mismos profetas dan testimonio de ello, dado que predicaron la justificación en Cristo por la fe. Una sola cosa es lo que un hombre necesita en este mundo, que es ¿qué? Justificación. Y la justificación es un hecho, no una teoría. Es el evangelio. La justicia puede alcanzarse únicamente por la fe. En consecuencia, todo cuanto sea digno de predicarse debe llevar a la justificación por la fe. Noten cómo termina la cita. Necesitamos ¿qué cosa? La justicia de Cristo, tanto para justificar el presente como para hacer perfectos los imperfectos actos del pasado. Esto fue pronunciado en el discurso de la Conferencia General de 1891 por Wagoner. Eso está en el boletín de la Conferencia General de 1891, página 75. Muy importante que consideremos las palabras de ese pionero adventista. Tito capítulo 3, versículo 7 nos dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser, ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros somos justificados, ya vimos lo que significa la palabra justificados, declarados justos, inocentes, santos, bueno, en fin, delante de Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, Cristo, y resucitado para nuestra, ¿qué? Nuestra justificación. Hay otra palabra clave allí, justificación. ¿Qué significa esa palabra en griego? Esa palabra en griego es dikaiosis, y dikaiosis significa el acto de Dios de decretar a los hombres libres de culpa y aceptables para Él, justos o justificación, de acuerdo al diccionario, mismo diccionario griego de Strong's, número 1347 y la página 24. Así que nosotros podemos ser declarados
justos delante de Dios, libres de culpa. ¿Gracias a qué, hermanos? Gracias a que Cristo resucitó de la tumba para nuestra justificación. Muy importante eso. Romanos 5:18 nos dice, así que por la transgresión de uno, ese uno es Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ese uno es Cristo, vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. Qué hermosas palabras. Mire lo que dice allí, sigue diciendo allí este pionero adventista. El hombre justo, por lo tanto, es el que cumple la ley. ¿Quién es el que cumple la ley? El que ha sido, ¿qué? Justificado. Porque hoy la justificación que se predica hoy en el mundo cristiano es que usted puede ser justificado y a la misma vez usted puede transgredir la ley de Dios. Eso no es así, hermanos. No, no es así. Dice que el hombre justo, por lo tanto, es el que cumple la ley. Ser justo significa ser, ¿qué? Recto. Por lo tanto, ya que el hombre justo es el hacedor de la ley, o sea, el que obedece la ley, se deduce que justificar a un hombre, esto es, hacerlo justo, es hacerlo un cumplidor de la ley. Ser justificado por la fe, pues, es sencillamente, ¿qué, hermanos? Ser hacedor de la ley por la fe. Eso es lo que significa justificación por la fe. La verdadera justificación por la fe. Porque la justificación que hoy se predica en el mundo cristiano es, no te preocupes, solamente tú crees en Cristo Jesús. Eso es todo. Sí, exactamente. Sigue viviendo la vida como tú la estás viviendo. Dios justifica al impío, dice Romanos 4:5. ¿Es esto justo? Ciertamente lo es. No significa que pretenda ignorar la falta del hombre, no. De manera que sea contado como justo aún siendo en realidad impío, sino que significa que el Señor convierte a ese hombre en un cumplidor de la ley. O sea, el hombre justo no es aquel que sigue transgrediendo la ley, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo Waggoner. En el mismo momento en que Dios declara justo a un hombre impío, oigan bien, este viene a ser ¿qué? Un hacedor de la ley. Ciertamente es una obra justa y buena, tanto como misericordiosa. Waggoner, esto está en Signs of the Times, o sea, señal de los tiempos, 1 de mayo de 1893. Saben que esto es muy importante, esta declaración, porque esto era lo que se enseñaba en los días de nuestros pioneros, esto era lo que creía la iglesia adventista en ese entonces, pero sucede muy a menudo en la iglesia adventista hoy, y yo sé que los hermanos no se van a enojar conmigo por lo que yo voy a decir, es que muchas personas están siendo bautizadas por cientos y miles en la iglesia adventista. Y entonces los pastores obviamente dicen, bueno, Dios está bendiciendo la iglesia porque estamos bautizando mucha gente. Este año hemos bautizado 200 o 300. Pero muchos de estos personas que son bautizados son personas inconversas. Son personas que no conocen el mensaje, y mucho menos este mensaje, lo que es el mensaje de justificación por la fe. Mire lo que dice la última parte que está ahí en amarillo. En el mismo momento en que Dios declara justo a un hombre impío, este viene a ser un hacedor de la ley. Muchos de estos candidatos que han sido bautizados en la iglesia, los pastores le dicen, no te preocupes, yo sé que tú no conoces muy bien la doctrina, yo sé que hay muchas cosas que tú tienes que dejar, solamente bautízate y poco a poco tú vas dejando todas esas cosas. Eso no es así, hermanos. Es una falsa justificación por la fe. Justificación por la fe, cuando usted decide bautizarse, usted decide hacer un pacto con el Señor. Eso significa, decide abandonar completamente su vida de pecado. Cuando usted mira el santuario, en el santuario estaba primero la puerta del atrio, que la puerta es Cristo Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús en Juan capítulo 10. Para nosotros poder tener acceso al Padre tenemos que entrar por Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando usted entra por la puerta, significa que usted está aceptando a Cristo como su Salvador personal. Es el primer paso en la vida del pecador arrepentido. Y cuando usted entraba por la puerta, el primer mueble que usted encontraba en el atrio era el altar de los sacrificios. ¿Cuál era el primer mueble? El altar de los sacrificios.
¿Qué se hacía en ese altar? Se sacrificaba el cordero. Se sacrificaba, se mataba el animal y se ponía allí en el animal ardía allí. Ese altar de los sacrificios es símbolo de ¿qué? De arrepentimiento, de abandono del pecado. Entonces, ¿qué venía después? ¿Qué objeto venía después del altar de los sacrificios? La fuente del lavacro. La fuente del lavacro simboliza dos cosas muy importantes. En primera instancia, muchos dicen, no, el bautismo sí puede significar, pero en primera instancia significa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es dado a aquellos que desean abandonar el pecado en sus vidas, se arrepienten como la obra del altar de los sacrificios. Eso es arrepentimiento, confesión de pecado y abandono del pecado. Después pasan al lavacro. En el lavacro, que el Espíritu Santo es símbolo de esa agua, mis hermanos, eso significa que Dios nos da el Espíritu Santo a nosotros para que nos dé el poder para poder mantener la experiencia del altar de los sacrificios, para nosotros no volver a pecar, para nosotros no volver al pecado, para nosotros no volver al mundo, al contrario, para mantener la experiencia del altar de los sacrificios, que es para mantener ese verdadero arrepentimiento, ese abandono del pecado y esa entrega a Cristo Jesús. Para eso nos es dado el Espíritu Santo, hermano, porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vencer el pecado en nuestras vidas. Y el bautismo, obviamente, cuando usted se bautiza, decide entregar su vida a Jesús. Elena G. de White y el verdadero mensaje de justificación por la fe. Vamos a leer algunas citas muy importantes, preste mucha atención. El mensaje dado por Waggoner y Jones en la sección de la Conferencia General de Minneapolis en 1888 es uno de los mensajes más importantes que se han dado a nuestra iglesia. Fue un mensaje especial de Dios para su pueblo. La hermana White dijo lo siguiente: el mensaje que nos dieron A.T. Jones o Alonzo Trevier Jones y E.J. Waggoner es el mensaje ¿de quién? De Dios a la iglesia de Laodicea. Carta S24, 1892, por Elena G. de White. Una comprensión clara hoy de este mensaje es la clave de nuestro futuro como pueblo. Oigan bien, por eso tenemos que entender este mensaje, por eso nos hemos dado la tarea de presentar todos estos programas durante toda esta semana. Pero también es el mensaje de ¿qué? Del fuerte clamor que se presentará a un mundo perdido. ¿Cuál es el mensaje que se va a presentar a un mundo perdido? Usted no puede desglosar, no puede arrancar, no puede separar el mensaje de la justificación por la fe del mensaje del tercer ángel. Mire lo que dice allí: el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado. En la revelación ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De la justicia de Cristo. ¿Cuán a menudo usted oye mensajes tras mensajes, ministerios que se levantan en todas partes del mundo y dicen: yo sí tengo la verdad, yo sí predico el mensaje del tercer ángel sin tapujos, si yo tengo el valor para predicarlo, yo sí tengo los pantalones para hacerlo? Y cuando usted oye el mensaje que ellos predican, es un mensaje de odio, es un mensaje cortacabezas y un mensaje carente de misericordia y de la justicia de Cristo. Y ellos dicen: este es el mensaje del tercer ángel. Nosotros sí lo estamos predicando. Ustedes tienen miedo de hacerlo. Ustedes tienen miedo de identificar quién es el anticristo. Nosotros sí tenemos el valor para hacerlo. Y sacan videos y los tiran por YouTube. Y usted ve los views o las vistas. 1.500.000 vistas, 200 millones. Bueno, en fin. Pero noten esa cita. El fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Estos ministerios que predican este mensaje crudo, sin amor, sin misericordia del tercer ángel, nunca predican de la justicia de Cristo. De la justicia de Cristo, el Redentor que perdona el pecado. Este es el comienzo ¿de qué? De la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra, o sea, el cuarto ángel. Revió Angera el 22 de noviembre de 1892, cuando se escribió esa declaración. Si le restamos a 2019, nuestro año en curso,
1892 nos da igual a ¿qué? 127 años, hermanos. Hace que se dio o que comenzó el fuerte clamor del tercer ángel en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Qué hemos hecho durante todos esos años? ¿Hemos progresado como pueblo de Dios? ¿Estamos preparados para el derramamiento de la lluvia tardía que ha de caer muy pronto? No puede haber ninguna duda de que el mensaje de Dios dado a su iglesia remanente en 1888 debía centrarse en y recibirse en la plenitud interior del corazón del hombre. Toda la experiencia de la justicia por la fe es solo eso, una experiencia en el corazón y la vida del creyente. La justificación comienza con declarar a un hombre justo. Esto lo lleva inmediatamente a una vida cristiana y al crecimiento en Cristo que llamamos santificación. De hecho, sin santificación no puede haber ¿qué? Justificación. Noten lo que dice esa declaración. Eso está en Mensajes Selectos, prestemos mucha atención. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia mientras ¿qué? Mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Así que nadie puede obtener el manto de la justicia de Cristo, nadie puede ser justificado mientras todavía esté practicando pecados conocidos. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, porque hoy se enseña de que usted va a ser justificado, no importa si usted está transgrediendo la ley de Dios. Eso no es lo que enseña el espíritu de profecía, hermanos. Sigue diciendo, Dios requiere la entrega parcial o completa. Un 75% es suficiente. El 25% se encarga el Señor de ponerlo. No, dice ahí, Dios requiere ¿qué cosa? La entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. O sea, hermanos, si nosotros no hemos hecho una entrega completa a Cristo Jesús, si todavía tenemos ídolos acariciados en nuestros corazones, pecados escondidos, si todavía algo nos ata a este mundo, todavía no hemos recibido o no se ha efectuado en nosotros la justificación, hermanos. Y esto es bien serio y peligroso. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, oigan bien, debe haber una obediencia continua. O sea, cuando usted viene a la iglesia, usted no recibe aquí una vacuna antiapostasía, ni antipecado, ni anti... No, esas vacunas no existen. Cuando usted recibe la justificación de Cristo, ese hombre tiene que retener esa justificación. Debe haber una obediencia, ¿qué? ¿Solo los sábados? Dígame, por favor. ¿Qué dice ahí? Continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Mensajes Selectos, tomo 1, página 429. Sigue diciendo, escuchen. La fe genuina se manifestará en buenas obras. Pues las buenas obras son frutos ¿de qué? De la fe. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre, ahí está nuevamente la palabra entregar, entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, ¿por qué a veces nosotros no hemos alcanzado la victoria sobre nuestros pecados? ¿O por qué estamos fallando? Porque no ha habido una entrega absoluta y completa a Dios. Tenemos que entregarlo todo a Él. No podemos dejar nada en reserva, hermanos, guardadito en el bolsillo. No. Todo. El Señor pide todo, hermanos. No pide la mitad de tu corazón. Dice, dame, hijo, tu corazón. No dice, dame la mitad de tu corazón. Dame tu corazón, dame todo. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, efectúa en la vida lo que Dios realiza mediante el Espíritu Santo, y hay armonía entre el propósito del corazón y la práctica de la vida. Mire cómo termina la declaración. Debe renunciarse a ¿cuántos pecados? Hermanos, díganme por favor, ustedes están leyendo. A cada pecado como a lo aborrecible que crucificó al Señor de la vida y la gloria. ¿Qué debemos hacer nosotros esta noche? Renunciar a cada pecado. Y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las obras de Cristo.
Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a enseñar desde este púlpito que nosotros vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Que nuestra naturaleza es pecaminosa y por lo tanto vamos a seguir pecando, siempre. Dice ahí esa declaración que debemos de renunciar ¿a cuántos pecados? A cada pecado. La bendición de la justificación se retiene mediante ¿qué? La entrega todos los sábados. Corríjame, por favor, si a veces leo mal. La entrega continua de la voluntad y la obediencia continua. Si usted quiere obtener la experiencia de la justificación en su vida, tiene que haber en usted y en mí y en cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando en estos momentos, tiene que haber una ¿qué? Una entrega continua y una obediencia continua. Los que son justificados por la fe deben tener un corazón que se mantenga en la senda del Señor. Un pie un día hoy en la iglesia y otro pie mañana en el mundo. No, hermanos, así no trabaja el mensaje de justificación por la fe. O somos o no somos. Una evidencia de que el hombre no está justificado por la fe, oigan bien, ¿cuál es la mayor evidencia? Es que sus obras no corresponden a su profesión. Mensajes selectos, tomo 1, página 464 y 465. O sea, lo que yo profeso ser, no lo vivo en mi vida. Los que Cristo reconocerá como suyos cuando regrese, oigan bien, no serán los que eligieron permanecer en sus pecados. Interesante, ¿verdad? Bien, en el día de la coronación de Cristo, Él no reconocerá como suyo a cualquiera que tenga mancha o arruga o algo por el estilo. ¿Oyeron eso, hermanos? Eso no lo estoy inventando yo. Pero a sus fieles les dará ¿qué? Corona de gloria inmortal. Aquellos que no quieran que Él reine sobre ellos lo verán rodeado por el ejército de los redimidos, cada uno de los cuales lleva la señal. ¿Cuál señal? El Señor, nuestra justicia. El mensaje de justificación por la fe de 1888. Revió Angera el 24 de noviembre de 1904. O sea que tenemos que hacer cambio en nuestras vidas, hermanos. Esto no es un juego. Mire lo que dice el discurso maestro de Jesucristo. En todo acto de la vida, ¿en cuántos actos? En todo lo que nosotros hacemos, debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos ¿qué cosa? Su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Tremenda declaración. Esto podrá hacerse ¿qué? Únicamente cuando aceptemos la gracia y ¿qué más? Y la justicia de Cristo. ¿Se da cuenta cuán importante es el mensaje de la justificación por la fe? Discurso maestro de Jesucristo, página 92. Por eso es que Satanás no quiere que ese mensaje se predique hoy dentro de la iglesia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que aquellos que vivan este mensaje en sus vidas van a ser liberados de todos los pecados y van a ser liberados de la esclavitud del pecado y de Satanás. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, o sea, los judíos, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. O sea, una transformación de carácter. ¿Por qué? Los judíos eran muy celosos en guardar la ley de Dios, ¿verdad? En guardar el sábado, en guardar los ritos, la fiesta, etcétera, pero por dentro ¿cómo estaban llenos? ¿Estaban qué, hermanos? ¿Llenos de qué? De odio, de envidia y de sed de muerte hacia el Hijo de Dios. Por eso Jesús les dijo, la justicia de ustedes no es la justicia que Dios pide. La justicia que Dios pide es una transformación de carácter. Discurso maestro de Jesucristo, página 50. Una falsa justificación por la fe, sembrando la semilla de la apostasía. Oigan bien, hermano, esto es bien serio lo que vamos a tocar ahora a continuación, no se me vayan a asustar. Dice un refrán por ahí del mundo, dice, el que no conoce la historia está condenado ¿a qué?
a repetirla. Si nosotros no conocemos la historia adventista, si no la hemos conocido ya durante toda esta semana, yo no sé cuándo la vamos a conocer entonces, pero si nosotros desconocemos esa historia, que ese es el triste caso de la gran mayoría de los miembros del pueblo profeso de Dios hoy, están condenados ¿a qué? A repetirla. Muy bien, Romanos capítulo 15 y el versículo 4, ¿qué nos dice? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, las cosas que se escribieron antes, se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza. No pensemos que todo lo que la sierva del Señor escribió posterior a 1888, eso ya quedó en el olvido y en el pasado. No, para nuestra enseñanza se escribieron. Bien, ¿qué cosas se escribieron antes? Vamos a ver qué cosas se escribieron antes, como dice el libro de Romanos. Bien, vean lo que se escribió antes, tomen nota de ello. El Señor no quiere menos del alma ahora que lo que requirió de Adán en el paraíso antes de la caída. ¿Qué cosa? Perfecta obediencia y justicia impecable. Eso es lo que Dios quiere hoy de nosotros. Lo que Dios requiere bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que requirió en el paraíso. Armonía con su ley, que es santa y justa y buena. El Evangelio no debilita las demandas de la ley, exalta la ley y la hace honorable. En el Nuevo Testamento no se requiere menos que lo que se requería en el Antiguo Testamento. Nadie preste oídos, oigan bien, al engaño de tan agradable al corazón humano. ¿Cuál es ese engaño? De que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. ¿Será eso verdad? Porque hoy se dice que cualquiera, todos somos cristianos. ¿De qué religión tú eres? Yo soy metodista. ¿Y tú de qué iglesia vas? Yo soy adventista. ¿Y tú? Yo soy pentecostal. Bueno, de todas maneras todos somos hijos de Dios. Nadie preste oído, dice ahí, al engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus hijos, ¿qué cosa, hermanos? Perfecta obediencia. Mensajes selectos, tomo 1, página 438 y 439. Muchos de estos amigos y hermanos de otras denominaciones religiosas quizás no entienden o nunca han oído este mensaje, pero cuando ellos lo escuchen, cuando se escuche el fuerte clamor, el fuerte pregón y ellos lo rechacen, su sinceridad no va a ser aceptada por Dios porque rechazaron la verdad, a la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Mediante la fe, el Espíritu Santo obra en el corazón para producir allí ¿qué cosa? La santidad. Pero esto no puede hacerse a menos que el instrumento humano colabore con Cristo. O sea, tenemos que colaborar. No es solamente cruzarnos de brazos y decir yo creo. Solo podremos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pues debemos tener ¿qué cosa? La justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. Qué maravilloso eso. Mensajes selectos. Tomo 1, página 439. Noten lo que ella escribió en Review and Herald, 4 de junio de 1895. La justicia por la cual somos justificados es que imputada. La justicia por la cual somos santificados es que impartida. Esto es diario, una experiencia diaria. La primera es nuestro derecho al cielo, o sea, la justicia imputada. La segunda, la justicia impartida, nuestra idoneidad para el cielo. Review and Herald, 4 de junio 1895. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que se escribió? Aquí lo estamos leyendo ahora. Mediante la medida de su gracia, oigan bien, proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Ninguno de los que estamos aquí debemos de perder el cielo. Todo el que se esfuerza, oigan bien, lo subrayé, hermanos, porque hoy por hoy se enseña una fe que no hay que hacer absolutamente nada. Lo vamos a ver más adelante.
Apunten por ahí esa frasecita. Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Mensajes selectos, tomo 1, página 248 y 249. ¿Se habla allí del esfuerzo humano, sí o no? ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. Todo el que se esfuerza puede alcanzar, ¿qué cosa? La perfección del carácter. ¿Lo apuntaron? Esa frase, apúntenla porque vamos a leer una nota más adelante y vamos a ver si eso concuerda con lo que vamos a leer o no concuerda. ¿Qué dice? El enemigo del hombre y Dios no está dispuesto a que esta verdad, ¿cuál verdad? El mensaje de justificación por la fe, se presente claramente, porque Él sabe que si la gente la recibe completamente, su poder se romperá. Gloria a Dios por eso. Review and Herald, 5 de febrero de 1895. Mira otra cita de Review and Herald. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para seguir. Nunca podemos igualar al modelo, pero podemos ¿qué? Imitarlo y asemejarlo de acuerdo con nuestra capacidad. Gloria a Dios. Review and Herald, 5 de febrero de 1895. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero no tienen poder, ¿qué cosa? Las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. ¿Tienen poder las tentaciones de Satanás? Es que, Señor, era débil. Le iremos a decir eso al Señor en el día del juicio. Señor, es que yo tenía un carácter tan fuerte, es que yo era cubano, es que yo era del Caribe. Y usted sabe que la gente del Caribe somos un poquito así fuerte de carácter. Dice ahí que todo, pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla ¿a quién? A Jesús, como el autor y consumador de ¿qué? De su fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. ¿Puede hacernos pecar Satanás, sí o no? No, mis hermanos. Dice ahí, ella agrega, no puede ser vencido el que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso que Satanás no quiere que este mensaje se predique. Aferrándose por fe de la naturaleza divina, oigan bien, el pecador arrepentido se aferra por fe, eso es justificación por la fe. ¿De qué naturaleza? De la naturaleza de Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, la naturaleza de Cristo es la que está viviendo ahora en mí. ¿Qué llega a ser esa persona? Llega a ser un hijo de Dios. Ora, crece, cuando es tentado y probado, demanda el poder que Cristo dio con su muerte y vence mediante la gracia de Jesús. Dice que cae. Ay, Señor, te fallé hoy. Esto necesita entender cada pecador. ¿Lo entendemos nosotros, querida iglesia? Debe arrepentirse de sus pecados, oigan bien. Debe creer en el poder de Cristo y debe aceptar ese poder que salva y protege del pecado. Mensajes selectos, tomo 1, página 262. Yo no sé, hermanos, cuando leemos esta cita, yo no sé si nosotros las entendemos. No sé si creemos en ellas. Pero ese era el meollo, ese era el núcleo, el centro del mensaje de justificación por la fe. Victoria absoluta sobre el pecado. ¿Sabían ustedes eso? Una portada de un libro que aparece allí en pantalla, escuchen bien. Se llama El Santuario, al alcance de todos. Es un folleto de escuela sabática, edición para maestros, octubre-diciembre de 2013. ¿Quieren saber lo que ese folleto enseñó? Vamos a ver qué dice ese folleto y vamos a pesar las evidencias y vamos a ver si esta enseñanza que se está
promoviendo hoy dentro de la iglesia adventista es la misma que predicaron Waggoner y Jones en 1888 y es la misma que hemos estado leyendo durante toda esta cita de la hermana White que ustedes están apuntando y que están leyendo. Escuchen bien lo que dice este folleto. Folleto para maestros, folleto de escuela sabática. Dice, los israelitas, hablando de los israelitas, no eran santos porque su vida fuera impoluta. Yo puse entre corchetes porque mucha gente lee la palabra impoluta y no sabe qué significa eso. Impoluta quiere decir limpia o sin mancha. O sea, ellos no eran santos porque su vida fuera limpia o sin mancha. Israel fue considerado como un pueblo santo porque era un pueblo cercano al Señor. Su santidad era el resultado directo de su proximidad con Dios. Es decir, Dios no habitó en medio de su pueblo porque los israelitas fueran santos, sino que el pueblo era santo porque Dios habitaba entre ellos. Hay como una contradicción ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice, vamos a la Biblia, a ver qué nos dice Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Jehová nunca les dijo, ustedes son santos porque yo voy a morar en medio de ustedes. No, Jehová dijo, ustedes seréis sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Levítico capítulo 20 y el versículo 7. Santificaos pues y sed ¿qué? Santos porque yo Jehová soy ¿qué? Vuestro Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Porque a veces creemos que eso es solo para el Antiguo Testamento. Miren lo que dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en cuanto, hermanos. En toda vuestra manera de vivir. ¿Solo los sábados? Cuando venimos a la iglesia la gente dice, ay, qué consagrados hermanos. Pero en la casa somos otra persona diferente. O en el trabajo tal vez. Dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Sigamos leyendo este libro, este folleto de escuela sabática para maestros. Ahora bien, aunque el Señor anhelaba que sus hijos obedecieran sus mandamientos en todo momento, sabía que no era conveniente que el listón significa nivel, lo puse entre corchetes para que ustedes sepan, sabía que no era conveniente que el listón o el nivel que tenían que alcanzar superara sus posibilidades reales. ¿Están viendo por dónde viene este folleto? ¿Están entendiendo? Los entendidos entenderán, dice Daniel. Dios nunca olvidó que tendría que lidiar con gente cuya vida era como un péndulo que oscilaba entre la santidad y el pecado. O sea, hoy vivo una vida santa, mañana en pecado. Pasado mañana vuelvo y vivo una vida santa, dentro de una semana vuelvo y caigo en pecado. Eso es lo que es el verdadero mensaje de justificación por la fe, hermanos. Eso es lo que leímos de esa cita de la hermana White o de la cita de Waggoner y Jones. Efesios 4:13, ¿qué nos dice? Hasta que todos, ¿cuántos? Todos. No solo este servidor quien les habla. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el blanco que usted y yo tenemos que alcanzar? ¿Del pastor? De Cristo Jesús. ¿Y cuántos tienen que alcanzarlo? ¿Solo 2 o 3 nada más? Todos, dice la Biblia. La palabra en griego para plenitud, porque dice allí el texto que acabamos de leer, Efesios 4:13, hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué significa esa palabra plenitud en griego? Pleroma. Y pleroma significa terminación, perfecto, plenitud, lograr o terminar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's 4138, página 68. O sea, dice la Biblia que usted y yo tenemos que llegar a ser un varón ¿qué? Perfecto, una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, la perfección de Cristo, el carácter de Cristo, tenemos que alcanzar si queremos algún día llegar al reino de los cielos, queridos hermanos. Efesios 3:19, ¿qué nos dice?
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? ¿Seáis llenos de qué? De toda la plenitud de Dios, toda la perfección de Dios. Tú y yo la podemos recibir esta noche si queremos, si estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a Jesús. Mientras no hay una entrega completa, nunca la vamos a recibir. Y usted puede pasar 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y va a ser siempre la misma persona que era desde el primer día que usted puso un pie en la iglesia. ¿Por qué no ha habido un cambio en nuestras vidas? ¿Por qué no ha habido un cambio en nuestros caracteres? ¿Por qué? Porque no le hemos entregado todo el pecado a Cristo Jesús. Sigue diciendo este libro, este folleto de Escuela Sabática, escuchen. Israel era un pueblo santo, pero ello no significaba que no fuera un pueblo pecador. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era santo o era pecador? Como que no tiene... El pueblo santo no era inmaculado. Oigan bien. O sea, inmaculado quiere decir que no tiene mancha. El pueblo santo no era inmaculado, o sea, no era un pueblo que no tenía mancha. En cualquier momento podía desviarse del camino correcto. ¿Qué mensaje le está transmitiendo a usted esta elección de Escuela Sabática? Y no solamente a 2 o 3 personas. Esta lección cuando salió, cuando se publicó, fue para el mundo adventista a nivel mundial. Mire cómo dice el libro Apocalipsis, hablando de los 144,000. Y en sus bocas, o sea, en los 144,000, no fue hallada mentira, pues son como hermanos, sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y ¿cómo? Y sin mancha delante de él. Efesios 5:27, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Termina la declaración de este libro. Dios nunca presumió de tener una nación rebosante de seres perfectos. Por lo tanto, no se ilusionó con una expectativa que sobrepasara las posibilidades reales de aquella gente pecadora. El santuario al alcance de todos, páginas 50 y 51. Todos los maestros de escuela sabática de la iglesia adventista el séptimo día en ese año estudiaron ese folleto y ese mismo mensaje que ellos escucharon, que ellos mismos estudiaron, lo proyectaron y también lo compartieron con sus respectivas clases en toda la iglesia adventista mundial. Vamos a ver cuál es el meollo de esas citas que acabamos de leer. Los autores de estas lecciones de escuela sabática, aunque están refiriéndose al pueblo de Israel, oigan bien, el mensaje que se quiere sembrar en la mente de todo adventista en el mundo, o sea, todo adventista del séptimo día a nivel mundial, es que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Ese es el mensaje que se quiere sembrar en la mente de todo adventista. Este mensaje echa por tierra, ¿qué cosa? El verdadero mensaje de la justificación por la fe, que será el mensaje que preparará al pueblo de Dios para recibir la lluvia tardía y finalmente el sello de Dios. Esto es una señal de ¿qué cosa? De la apostasía omega que habló la mensajera del Señor. Estamos viviendo en esa apostasía omega, hoy lo estamos viendo. ¿Qué ven ustedes ahí en pantalla? Roberto S. Falkenberg, expresidente de la Iglesia Adventista Mundial, ya él falleció, nació en 1941, murió en el año 2015. Él escribió un libro que ustedes ven ahí en pantalla, Todavía creemos en su venida, edición 1994. ¿Lo tienen? Por Roberto Falkenberg, publicado por la Pacific Press. Bueno, yo tengo una copia aquí para que no vayan a pensar de que es un libro inventado por mí. Ahí está el libro, mírenlo ahí. Todavía creemos en su venida, escrito por Roberto Falkenberg, expresidente de la Iglesia Mundial, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Saben qué dijo este señor? Vamos a ver qué dijo. Vamos a leer una nota de este libro. Escuchen lo que él dijo. Permanecemos entonces en el juicio, oigan bien, confiados en Jesús, no en nosotros mismos. Sabemos que su justicia ha cubierto nuestra pecaminosidad. No dice nuestra justicia, no dice Falkenberg en su libro, nuestra justicia ha cubierto
nuestra vida de arrepentimiento y abandono del pecado. No, dice que su justicia, o sea, la justicia de Cristo, ha cubierto nuestra pecaminosidad y que nuestro Salvador es nuestro juez. No tenemos que preocuparnos, oigan bien lo que dice Falkenberg, lo que él escribió. No tenemos que preocuparnos si nuestro nombre ya ha comparecido o no en el tribunal celestial. No tenemos que sentirnos ansiosos o preocupados, con susto, con miedo, en cuanto a que el juicio se cierre antes que hayamos tenido una oportunidad de confesar ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados, hermanos. Todavía creemos en su venida, página 45. ¿Qué está diciendo este señor aquí? ¿Qué nos está enseñando? Déjenme decirle, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando usted ve un libro publicado por la Pacific Press, un libro adventista, que sale de la Pacific Press, de las imprentas adventistas, este no es solamente el concepto personal de Falkenberg. Este es el pensar de toda la iglesia adventista a nivel mundial. En otras palabras, esto es lo que se enseña hoy en la iglesia. Dice Falkenberg ahí en esa última parte, que cuando nuestros nombres sean llamados ante el juicio, cuando se cierre la gracia, antes que hayamos tenido una oportunidad de confesar todos nuestros pecados, hermanos. En otras palabras, vamos a ser salvos de todas maneras. Si no logramos confesar todos nuestros pecados antes de que se cierre la gracia. ¿Lo aprueba eso el espíritu de profecía? ¿Qué ustedes creen? No. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Escuchen bien. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma, ¿qué cosa? El carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Deseado a toda la gente, página 509. ¿Por qué yo traigo a colación esta cita? Porque Falkenberg decía que sabemos que su justicia ha cubierto nuestra pecaminosidad. Y la sierva del Señor dice que la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Noten lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo del juicio investigador. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, ¿qué va a pasar? ¿Qué decía Falkenberg? Si se cierra la gracia y no hemos confesado todos nuestros pecados, no hay problema. Pero si tenemos pecados que no nos hayamos arrepentido de ellos y que no hayan sido perdonados, ¿qué va a suceder? Su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Conflicto de los siglos, página 537. Pese lo que dice aquí en este libro y pese lo que dice el espíritu de profecía. A ver que estas dos declaraciones que nosotros acabamos de leer están en antagonismo. Entonces, ¿por cuál de las dos usted se va a inclinar? Vamos a citar otro libro. Ese libro que ustedes ven ahí en pantalla se llama Preguntas sobre Doctrina, está en inglés. En inglés es Questions on Doctrine, aquí está el libro. Edición octubre de 1957, publicado por la Review and Herald. Fíjense bien, aquí está la fecha de impresión. Review and Herald Publishing Association, 1957. Vamos a estar hablando de este libro en temas posteriores, no vamos a entrar en detalles, porque tenemos un tema que lo hemos titulado El día que se cambió nuestra religión. Bien, la hermana White habla mucho en cuanto a esto que iba a suceder, pero noten este libro. La teología protestante, apóstata, moderna, enseña que no debemos obedecer la ley de Dios, porque Cristo la obedeció por nosotros. Esto es lo que se enseña en el mundo cristiano. No podemos obedecer la ley de Dios también, porque estamos atados en el pecado original. O sea, nadie puede obedecer la ley de Dios. Y Él no quiere que tratemos de obedecer su ley, porque la ley ha sido eliminada. O sea, ¿para qué la vamos a obedecer si ya Cristo la clavó en la cruz?
Eso es lo que se enseña en el mundo protestante apóstata. La observancia es simplemente el fruto que crecerá por sí solo en el árbol cristiano, aparte de cualquier esfuerzo de nuestra parte. ¿Se acuerdan la nota que yo les dije que apuntaran? ¿Qué decía? ¿Qué decía la nota? Todo el que se esfuerza. Ajá. ¿Cómo decía, hermana Iris? ¿Lo apuntó? ¿Qué? Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter. Todo el que se esfuerza puede, ¿qué cosa? Alcanzar la perfección del carácter. O sea, aquí no hay esfuerzo ninguno, en otras palabras. Aquí hay algunos pasajes del libro Questions on Doctrine, o sea, preguntas sobre doctrina. Escuchen lo que dice. Esto es todo, las citas, pues las páginas están en inglés, pero ese libro también ya está disponible en español. Dice, los adventistas del séptimo día no confían en su observancia del sábado como un medio de salvación o de ganar méritos ante Dios. Somos salvos solo por gracia. Pregunta sobre doctrina, página 153. Es cierto que somos salvos por gracia, pero ¿saben una cosa, hermanos? Esta declaración pone en tela de juicio la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. En otras palabras, lo que dice Falkenberg, si se cierra la gracia, si se termina el juicio y todavía nosotros no hemos confesado, tenemos pecados sin confesar, no hay ningún problema, vamos a ser salvos como quiera. Cuando este libro fue escrito como producto de unas conferencias que tuvieron líderes adventistas de la Conferencia General con dos pastores evangélicos muy reconocidos en este país por los años 50, 56 en adelante, Donald Barnhouse y Walter Martin. Walter Martin retó a la iglesia adventista de ese entonces y decía que la iglesia adventista era una secta y no una iglesia cristiana, y retó muchas de sus doctrinas. Por eso, cuando ellos se reunieron, Walter Martin argumentaba en ese entonces y decía, ustedes son los únicos que se van a salvar. ¿Por qué? Porque ustedes guardan el sábado y nosotros el domingo. Entonces, ¿qué sucedió? Los líderes de la iglesia adventista por eso plasmaron esta declaración que ustedes están viendo en pantalla. Los adventistas del séptimo día no confían en su observancia del sábado como un medio de salvación. En otras palabras, le están diciendo al mundo protestante, no se preocupen, ustedes también se van a salvar guardando ¿qué? El domingo. ¿Y qué va a suceder entonces cuando venga la imagen de la bestia y la marca de la bestia? Usted tiene que decidir por sábado versus domingo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Mire cómo sigue diciendo este libro. El sacrificio de nuestro Señor en el Calvario es la única esperanza de la humanidad. Pero habiendo sido salvos, nos alegramos de que los requisitos justos de la ley se cumplen en la experiencia del cristiano. Pregunta sobre doctrina, página 190. Noten cómo termina esta declaración. Hacer lo correcto, cumplir con los mandamientos de Dios, cumplir con cualquiera o todas las condiciones que hemos mencionado, nunca ha salvado un alma, ni puede preservar a un santo. Pregunta sobre doctrina, página 417. Con estas palabras le están diciendo al mundo protestante, ustedes se van a salvar sin guardar la ley, nosotros tal vez nos salvamos guardando la ley. O sea, no hay ninguna diferencia. Eso es lo que se enseña hoy dentro del pueblo de Dios. Este libro, Preguntas sobre Doctrina, enseña que los malvados, así como los conscientes vencedores, son preservados a través de la gracia de Cristo. Ni una sola palabra habla sobre luchar contra la tentación y eliminar el pecado de la vida del creyente. La nueva teología es la salvación de la silla mecedora, así le llamo yo, la salvación de la silla mecedora. O sea, el cristiano adventista está muy cómodo, cree que va para el cielo, porque el pastor de su iglesia le ha enseñado que no se preocupe, que no va a poder vencer todos sus pecados. No confiar ni obedecer, sino que profesar y ya estar salvo. Otro libro más, con esto voy terminando, Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, edición octubre de 2006, publicado por la Pacific Press. Esta es la posición de la iglesia adventista actual. La salvación es un don que viene por la gracia a través de la fe, no por las obras de la ley. Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 241 en inglés, están estas páginas. La gente no puede ganar la salvación por sus buenas obras. La obediencia es el fruto de la salvación en Cristo. Mediante su asombrosa gracia, especialmente exhibida en la cruz,
Dios ha liberado a su pueblo del castigo y la maldición del pecado. O sea, usted no tiene que hacer nada, en otras palabras. Esa cita que leímos del Espíritu de Profecía, que tenemos que, ¿qué decía la cita? Esforzarnos. ¿Por qué? Por la perfección. Eso queda anulado por esta creencia de la iglesia adventista actual. Creencia de los adventistas del séptimo día, página 244. Mire cómo termina. Los cristianos no guardan la ley para obtener la salvación. Aquellos que lo intenten solo encontrarán una esclavitud más profunda para pecar. ¿Qué les parece a ustedes? Creencias de los adventistas del séptimo día, página 244. Los cristianos, dice, que intenten, que no guardan la ley para obtener ¿qué cosa? La salvación. Aquellos que lo intenten solo encontrarán una esclavitud más profunda para pecar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él le dijo, o sea, Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. ¿En qué quedamos, hermanos? Mientras las teorías falsas de este libro, sea el templo viviente, sean albergadas por nuestros médicos, no puede haber unión entre ellos y los ministros que llevan el mensaje evangélico. No debe haber unión hasta que haya ¿qué? Un cambio. Mensajes Selectos, tomo 1, página 233. Y nosotros aquí lo decimos con mucho respeto. Nosotros no podemos unirnos a una iglesia que se ha apartado de la verdad que fue dada en 1888 principalmente, y que hoy por hoy esta verdad está siendo negada por la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo que Dios levantó en esta tierra para dar este último mensaje de misericordia al mundo. Nosotros no podemos unirnos con una iglesia que ha apostatado de la verdad y que ha rechazado este mensaje, que es el fuerte clamor, el mensaje de los tres ángeles y la justificación por la fe. Nosotros queremos unirnos, al contrario, amamos la unión, pero nosotros no podemos unirnos ¿en qué? En el error. ¿Qué dijo el conflicto de los siglos? Estamos viviendo ahora en el gran día ¿de qué? De la expiación. Dios, sin embargo, examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué enseñaba el presidente de la conferencia general, Falkenberg? Que cuando se cierre el juicio, si no hemos confesado todos nuestros pecados, no nos preocupemos, que vamos para el cielo. Eso no es una verdad aprobada por el Señor, hermanos. Si usted, querido amigo y hermano adventista, sigue creyendo esa sutil mentira de Satanás, usted no podrá nunca entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Usted está escuchando hoy la verdad. La verdad para este tiempo del fin es el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe es Cristo morando en tu corazón y en mi corazón por la fe. Nos da el poder para alcanzar la victoria sobre todos nuestros pecados. Para que ese milagro se logre en tu vida y en mi vida, ¿qué debemos hacer hoy? Entregar completamente nuestra vida a Cristo Jesús. El llamado es para ti esta noche, querido hermano y hermana que me escuchas. El llamado es para ti si deseas entregar tu vida a Jesús, si deseas que en tu vida haya un cambio, si deseas que en tu vida tú puedas experimentar el mensaje de justificación por la fe, el fuerte pregón del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1, que es el mensaje que va a ¿qué? Alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿Queremos nosotros entregar nuestras vidas a Jesús? ¿Quieres tú entregar tu corazón a Jesús en esta noche? Ojalá que ese sea el caso. Yo te invito, gracias, te invito a que hagas esa entrega completa al Señor. Si hay un pecado en tu vida, tal vez, si has sido esclavizado por el pecado, tal vez, llevas muchos años en la iglesia, tal vez, pero sigues viviendo en pecado. Pecado oculto tal vez, que tu esposo o tu esposa no lo saben, o tal vez tus hijos no lo saben, tal vez tus compañeros de trabajo no lo conocen, solamente lo conoce Dios.
pero tú estás esclavizado. Mientras tú no entregues ese pecado al Señor, la justicia de Cristo nunca podrá actuar en tu vida. Tienes que despojarte de todos tus pecados. Tienes que abandonar el pecado. Tienes que entregar tu vida a Jesús hoy. Queremos saludar desde la distancia a todos nuestros hermanos que nos sintonizaron en esta noche. Queremos nombrarlos brevemente: Mercedes Paternina, Glenis Martínez, Denise Martínez, Marta Bausa, Amarilis Lozada, Luis Ángel, Elizabeth Torres, Luisa Domínguez, Gabriel Cruz, Adalgisa Romano, Ensueño Muñoz, Xiomara Ortiz, Yesenia Flores, José B. Pérez, Yelisa de la Cruz, Raúl y Yolanda, Onyx y Jorge. Desde México les saludamos a nuestros queridos hermanos Onyx y Jorgito. Que Dios les bendiga grandemente, y a cada uno de ustedes el Señor les bendiga grandemente. Recuerden que tenemos esta canastita. Aquí estamos depositando todas nuestras peticiones durante esta semana. Mañana vamos a orar por estas peticiones con el favor del Señor. Recuerden, si usted tiene una petición, puede escribirnos en el chat y así nosotros podemos incluirla aquí en esta canastita y así podemos orar por cada una de ellas. Pero vamos a orar en esta noche para despedirnos. Diga, hermana. Luis Ángel García, un niño de 12 años, está pidiendo oración. Ok, vamos a orar por Luis Ángel García, que está pidiendo oración. Gracias, hermana. Vamos a incluirlo ahí en esta petición, y también aquellos que nos han escrito en noches anteriores, también los vamos a incluir en esta oración final. Luis Ángel García, vamos a ir de rodillas, por favor, para concluir con una oración. Amante Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, le agradecemos, Padre, porque usted nos ama, porque usted murió por nosotros en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, porque usted tiene el poder para salvarnos de todos nuestros pecados. Señor, si Cristo mora en nosotros por la fe, ya no somos nosotros, como decía Pablo en Gálatas 2:20, sino que es Cristo morando en nuestras vidas. Pero para que Cristo pueda morar en nuestros corazones, tenemos que entregarlo todo a Él, Señor. Padre, en esta noche hemos venido ante su presencia. Si hay algún pecado que todavía lo tenemos guardado en lo más profundo de nuestra alma, lo tenemos acariciado y escondido, le pedimos, Padre, en esta noche que usted nos ayude a renunciar a Él, para que pueda Cristo morar en nuestros corazones y que podamos vivir la perfecta justicia, la justificación por la fe, que se manifiesta en la perfecta obediencia a todos sus mandamientos. Hemos podido estudiar en esta noche, Señor, de que el cristiano que está viviendo la justicia de Cristo no puede ser nunca vencido por las tentaciones de Satanás y no puede pecar. Señor, si nosotros creemos este mensaje, verdaderamente recibiremos la lluvia tardía en el tiempo del fin y seremos sellados para vida eterna. Padre Santo, yo quiero pedir una bendición muy especial por todos los hermanos que nos han sintonizado en esta noche, de la distancia, donde quiera que se encuentren en este momento, Centro, Suramérica, el Caribe, Europa, en fin, oramos por ellos. Especialmente oramos por cada uno de los que nos han escrito, Señor, con sus peticiones. Por este joven que ha acabado de escribir, Luis, oramos por él, Padre Celestial. Usted conoce la necesidad de este jovencito, Señor. Tenga misericordia de él. Oramos por él, Señor. Cualquiera que sea su necesidad o cualquiera que sea su petición, lo ponemos en sus manos en esta noche. También oramos por cada uno de nuestros hermanos que han pedido peticiones, que están enfermos, que tienen un ser querido que está tal vez grave en el hospital o está muriendo de cáncer. Oramos por ellos en esta noche, Padre, para que usted en su infinito amor y misericordia, usted pueda poner su mano sobre ellos si es su voluntad. Y sabemos, Señor, que usted tiene el poder para sanar. Gracias por escucharnos. Despídanos con su bendición. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Señor les bendiga grande y poderosamente, queridos hermanos. Ajá, mira, ya las cambiamos. Sí, pero no. Mi mente
mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz